Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a hablar sobre cómo me preparé para el USMLE Step 1. Si son nuevos por acá, yo soy Emilio Irumen, soy estudiante de cuarto año de medicina y estoy en camino a hacer la residencia médica en Estados Unidos. Si es algo que te interesa, te invito a quedarte por acá, ya que por aquí voy a estar subiendo un poco sobre mi proceso. De verdad estoy muy emocionado por este video, ya que es algo que muchísima gente me estuvo preguntando. Y para comenzar, yo lo hice en la época del Pass-Fail, en donde ya no te dan una calificación, únicamente te dicen o pasas o no pasas. Y esto da ciertas ventajas, porque ahora nos permite utilizar menos tiempo al momento de prepararse para este examen. Puede ser ya sea con menos tiempo y mayor intensidad, o más tiempo con menor intensidad. Mi tiempo de preparación duró 4 meses, en donde 3 meses lo hice con una intensidad moderada, y el último mes lo hice con una intensidad bastante alta, más o menos como lo hacen en Estados Unidos con el Dedicated Period. En cuanto a los recursos a utilizar, los podemos dividir en 3 bloques principales. Uno es de dónde obtener la información base, 2 son los bancos de preguntas y 3 son los self-assessments o exámenes prueba. Primero, de dónde obtener la información. Lo que yo utilicé fue principalmente un libro base, que fue el Crush Step 1. Y sí, yo sé que mucha gente termina utilizando el First Aid, pero como tal a mí no me gustó. Preferí más las explicaciones que daba el libro y en mi opinión fue suficiente para tener esa base en donde trabajar, a comparación del First Aid, que nada más te da los hechos o los facts y al final no termina explicando mucho, por así decirlo. Y ahora con los bancos de preguntas yo terminé utilizando 3. Yo utilicé USMLE RX, ambos y UWorld. Y sí, ciertamente puedes utilizar solamente UWorld o solamente ambos, pero en mi opinión, mientras más preguntas hagas, es mucho mejor. Entonces, yo terminé haciendo un total de 8,700 preguntas. 2,300 de USMLE RX, 2,700 de ambos y 3,700 de UWorld. Ahora es importante recalcar que en cada pregunta tienes que revisar bien por qué está bien la respuesta correcta y por qué está mal las incorrectas. Y no es nada más estar volando por las preguntas. Y por último están los self-assessments. Yo utilicé un self-assessment que no importará tanto como el de USMLE RX, el self-assessment 1, y 5 importantes, que serían NBME 30, NBME 31, UWorld Self-Assessment 1 y 2 y el Free 120. Y estos son muy importantes porque te van a ir diciendo más o menos cómo vas en tu preparación y si estás listo o no para tu examen. Ahora, yo lo organicé en 2 fases principales. La primera, que es adquirir y reforzar el conocimiento, y la segunda, que es retener y llenar los vacíos. Al inicio yo les recomiendo hacer un self-assessment que no tenga tanta importancia. Por ejemplo, yo hice el self-assessment 1 del USMLE RX. Esto principalmente para que te digan más o menos en dónde estás, en dónde estoy empezando, para entonces tener una idea y comenzar a adquirir los conocimientos a partir de ahí. Entonces en esta parte lo que yo usé fue principalmente USMLE RX y el Crush Step 1. Y lo que hacía era leer primero un capítulo del tema que fuera y posteriormente, una vez terminado el capítulo sin haber tomado notas, nada más leyendo, probablemente subrayando algunas cositas, la parte de reforzarlo era ir a hacer preguntas acerca de ese tema. En esta fase las preguntas iban por aparatos y sistemas y en modo tutor, porque ahorita nos enfocamos más en reforzar eso que acabamos de leer. Y algo que les recomiendo mucho y a mí me ayudó a leer más rápido fue utilizar un audiolibro. Sí, en este caso utilicé el podcast del Crush Step 1, que prácticamente van leyendo contigo el libro. Entonces iba leyendo y también iba escuchando, pero el podcast lo ponía en 1.5 de velocidad. Y esto me ayudó a ir más rápido por el libro y entonces así podía meter más preguntas en mi día. Y entonces esto me tomó mucho menos tiempo, dándole aproximadamente unas 4, 5, 6 horas al día máximo. Pero la cosa es ir aumentando el ritmo, irse acostumbrando a responder preguntas, irse acostumbrando a repasar esas preguntas e ir mejorando y adquiriendo el conocimiento necesario para responder las preguntas. Esto me tomó más o menos unas 5 semanas. Una vez terminado el primer banco de preguntas y el libro completo, podemos pasar a la segunda fase. Y en esta vamos a retener esa información que ya obtuvimos en la primera fase y vamos a identificar qué áreas son las que más nos fallan
y con ello vamos a ir a reforzarlas. En esta parte utilicé solamente los otros bancos de preguntas, que fue Ambos y UWorld, que me parece que son los más importantes. Ahora lo que yo hice fue primero hacer el banco de preguntas de Ambos y segundo hacer el banco de preguntas de UWorld, pero pueden ir respondiendo los dos al mismo tiempo, como mejor se les acomode. Y ahora lo que va a cambiar aquí es la manera en la que vamos a ir respondiendo. Ahora los bancos de preguntas van a ser utilizados en modo random, ¿sí? Ya no vamos a ir por aparatos y sistemas, pero vamos a seguir en modo tutor. ¿Por qué? Porque los bancos de preguntas siguen siendo una herramienta para aprender. Las herramientas para prepararnos para el estamina del examen, para la velocidad de responder preguntas, van a ser los self-assessments. Ahora, la cantidad de preguntas al día que pueden hacer va a depender de cuánto tiempo le pueden dedicar al día, cuánto tiempo se tardan respondiendo un bloque de preguntas y cuántos días de preparación quedan. Por ejemplo, lo que pueden hacer es tomar la cantidad de preguntas que les quedan, dividirlo en la cantidad de días, y si no les da el tiempo para hacer esa cantidad de preguntas al día, entonces debemos de pensar en reestructurar la manera en la que vamos a estudiar. ¿Sí? Ya sea reduciendo las preguntas objetivo o posponiendo el examen, o ya veremos si hay varias opciones, ¿no? Pero no es el fin del mundo. También hay que tomar en cuenta que conforme vamos avanzando en el estudio, vamos a ir haciéndonos más rápidos al responder un bloque de preguntas, por lo que podemos aumentar la intensidad o la cantidad de preguntas conforme nos acercamos a la fecha del examen. Ahora, al momento de hacer esta planeación hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, los días en los que van a hacer self-assessments, así como los días con los que van a repasar. Y segundo, tener días en los que puedan tomar un descanso. Porque hacer esto de corrido, de verdad, es algo demasiado pesado. Y no todo tiene que ser rígido. Por ejemplo, en mi proceso, yo tuve un viaje de 2 a 3 semanas que no se pudo cambiar, muy cerca de mi examen. Entonces, tuve que adaptar la cantidad de preguntas que hacía al día y tuve que adaptar la cantidad de horas que yo le daba al día. Pero no pasa nada si lo podemos corregir. Si se te pasa un día, no pasa nada, lo podemos recuperar. Pero hay que ir reestructurando. Y aquí lo más importante es identificar en qué estamos fallando y reforzarlo con cualquier base de datos, ya sea Ambos, Boards and Beyond, pueden usar First Aid. Y aquí es donde recomiendo que sí pueden hacer algunos Ankis, pero no hacerlos en exceso, sino únicamente aquellos conceptos que están fallando demasiado los podemos reforzar haciendo Ankis. Pero aquí la cosa es que al final no tengas miles de Ankis a repasar que te quite una gran parte de ese día. Y entonces en esta parte también metemos los exámenes prueba. Y lo que yo hice fue dedicar un día a hacer únicamente el examen, ¿sí? El resto podía ser un día de descanso. Y el siguiente día era dedicado a repasar todas las preguntas de ese self-assessment. Y yo los distribuí de esta manera. El NBME 30 faltando 4 semanas para mi examen, NBME 31 faltando 3 semanas para mi examen, UWorld Self-Assessment 1 faltando 2 semanas para el examen, UWorld Self-Assessment 2 faltando 9 días para el examen y el Free 120 faltando 5 días para el examen. Y lo bueno de hacer estos self-assessments que tengan tanto valor es que son predictivos y te pueden ir diciendo cómo vas a salir en el examen. Conforme veas cómo te va yendo en los self-assessments, puedes tomar una decisión de si tomar o aplazar el examen, que es algo completamente válido. De verdad, es algo muy importante no arriesgar tener un fail en el examen. Y también en los self-assessments vamos a trabajar el manejo del tiempo, para entonces no tener problemas en el día del examen al momento de responder preguntas y que no te gane el tiempo. Y entonces, una vez terminados los self-assessments, terminado UWorld, terminado Ambos, faltando 4 días, 3 días para el examen, comencé a hacer Ankis del Rapid Review de First Aid. Y esto es una parte igual muy importante, porque te va a ayudar a reforzar esos conceptos que son más high yield, que es muy probable que vengan en tu examen, y te ayuda a tener la información bastante fresca. También les voy a dejar aquí abajito el link para que puedan descargar los Ankis del Rapid Review que hice. Son 719 conceptos, pero les juro que les van a servir mucho en su preparación conforme se acerque el examen. Y por último, llegó el día del examen, y si quieren saber un poquito más de eso, les dejo aquí abajo el video de mi experiencia tomando el USMLE Step 1. Y ahora unos aspectos muy importantes a tomar en cuenta. Cosas importantes como mantener tu salud física, mental y emocional. Yo les recomiendo dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, no dejar tan de lado tu vida, porque si no se vuelve un proceso que te va a ir desgastando poco a poco. Segundo, trata de aprovechar los tiempos muertos. Por ejemplo,
Yo mientras manejaba de aquí a la facultad, de la facultad a mi casa, a algún otro lugar, escuchaba algún podcast que me ayudara a repasar algunos puntos clave, como por ejemplo el Rapid Boards Review. Y tercero, lo más importante son las preguntas. Y nos tenemos que enfocar mucho en cómo las vamos respondiendo y cómo las vamos repasando. No es lo mismo dedicarle un minuto a repasar una pregunta que en realidad checar por qué la respuesta correcta es la correcta y por qué las incorrectas no están correctas. Y siempre que estés repasando una pregunta, antes de pasar a la siguiente, debes de preguntarte: si me llegaran a preguntar esto en el examen, ¿la tendría bien? ¿Estaría seguro de mi respuesta? Si la respuesta es no, entonces deberías de revisar un poco más ese tema. Y ahora aquí la cosa es, no te abrumes tanto, crea un calendario realista y a estudiar, porque es un camino largo, pero estoy seguro que van a sacar ese pass. Y bueno, espero esto les haya servido. No tienen que estudiar de la misma manera que yo lo hice, pero espero les ayude a orientar la manera en la que van a estudiar. Igual, si les gustó, los invito a darle like a este video y a unirse al canal, porque por aquí voy a estar subiendo un poquito más de consejos y un poquito más sobre mi proceso hacia la residencia en Estados Unidos. Les deseo mucho éxito en su proceso y pues ahí nos vemos.